Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Nos adentramos ya en el punto 1135, en capítulo segundo de esta parte ya destinada a la liturgia. Tiene como título La celebración sacramental del misterio pascual. Es un primer punto introductorio que intenta un poco ordenar el esquema, o sea, de qué orden se va a seguir, un poco para la explicación, intentar situarnos y entender, pues, el mapa un poco que vamos a utilizar para hablar del tema de la liturgia. Y dice así: la catequesis de la liturgia implica, en primer lugar, la inteligencia de la economía sacramental, capítulo primero, o sea, esto es lo que ya hemos visto. A su luz se revela la novedad de su celebración, que es lo que vamos a ver ahora. Se trata, pues, en este capítulo de la celebración de los sacramentos de la Iglesia. A través de la diversidad de las tradiciones litúrgicas se presenta lo que es común a la celebración de los 7 sacramentos. Lo que es propio de cada uno de ellos será presentado más adelante. Esta catequesis fundamental de las celebraciones sacramentales responderá a las cuestiones inmediatas que se presentan a un fiel al respecto. 4 cuestiones, ¿no? ¿Quién celebra? ¿Cómo celebra? ¿Cuándo celebra? ¿Y dónde celebra? Bien, como os decía, pues es un punto, este primero introductorio, que nos quiere, pues, hacer un pequeño mapa para ordenar un poco las ideas para que no nos perdamos. Hasta ahora os recuerdo que estamos en la segunda parte del catecismo. El catecismo tiene 4 partes: credo, sacramentos, mandamientos y Padre Nuestro. Bien, estamos en la segunda parte. En la parte primera, o sea, no hemos hecho sino comenzar la segunda parte. Hasta ahora lo que hemos explicado, el capítulo primero, es lo que aquí llaman la economía sacramental, es decir, el misterio de la Pascua comunicado a través de los sacramentos, como la vida de Cristo, la vida resucitada de Cristo, como el fruto de su redención, de ese Cristo glorioso, se da a través de los sacramentos. A eso se llama la economía sacramental. Es lo que hemos explicado hasta ahora. Y ahora aquí se dice sencillamente que ahora vamos a pasar, una vez explicado eso, que es un poco como las bases teológicas, ahora se va a explicar qué es la celebración sacramental, en qué consiste esa celebración sacramental, cómo celebra la Iglesia. Y aquí lo hacemos en lo que es común a los 7 sacramentos y en lo que es común a todas las tradiciones litúrgicas, porque ya sabéis que existe el rito latino, que es el que mayoritariamente, ¿no?, tenemos los católicos, pero también existen otros ritos litúrgicos, ritos orientales católicos. Bueno, ahora, por lo tanto, se va a explicar cómo celebra la Iglesia, pues en lo que es común a todos los sacramentos y a todos, a los 7 sacramentos y a todas las tradiciones litúrgicas. Y quedará para más adelante, para el camino siguiente, para el capítulo siguiente, empezar a explicar ya sacramento por sacramento. O sea, coger ya el bautismo y hacer una catequesis de él, pues coger el sacramento, pues, de la Eucaristía y hacer eso, quedará para lo siguiente. Ahora se explica sencillamente cómo celebra la Iglesia en un sentido de entender qué es la celebración en sí misma común a los 7 sacramentos. Y para explicarlo, para orientarlo de una manera pedagógica, para no ser demasiado, podríamos decir, un poco difusos o demasiado abstractos, para no ser demasiado abstractos, el catecismo ha cogido un esquema que es el siguiente, en 4 puntos. ¿Quién celebra? ¿Cómo celebra? ¿Cuándo celebra? ¿Y dónde celebra? Es una manera de ordenar las cosas, pues, para no ser demasiado enfarragoso y para intentar tener un esquema, pues, un poco más ágil. Bien, comenzamos hoy con el quién celebra. ¿Quién es el que celebra? La respuesta la tenemos en el punto 1136. Ahí se dice: la liturgia es acción del Cristo total. Pone aquí en latín Christus totus, el Cristo total. O sea, que la liturgia es acción del Cristo total. Por tanto, quienes celebran esta acción, independientemente de la existencia o no de signos sacramentales, participan ya de la liturgia del cielo. Así como, allí donde la celebración es enteramente comunión y fiesta.
Por lo tanto, una afirmación contundente, importante, que es decir, que la liturgia, ¿quién celebra? Pues la respuesta es, celebra el Cristo total. Bueno, ¿y qué es eso? Vamos a intentar verlo. ¿Quién es el que celebra? Uno diría, ¿sería el cura? No, para. Celebra el Cristo total. ¿Quién es el Cristo total? Esta frase, el Cristo total, es una expresión de San Agustín, una expresión que se ha adentrado en la Iglesia, no que ha cuajado en ella. Vamos a intentar explicarla brevemente para entender qué significa esto del Cristo total. Sabéis que nosotros, nuestra fe cristiana se funda en el misterio de la encarnación, que el verbo asumió la naturaleza humana y que en esa naturaleza humana se desposó con toda la humanidad. O sea, no solamente se trata de una acción que tenga repercusiones individuales para Jesucristo porque Él asumió la naturaleza. No, es que en ese cuerpo de Cristo, en esa naturaleza de Cristo, Él se unió con la humanidad. Él se unió con la humanidad. Cuando decimos Dios es amor, la celebración de ese amor, podríamos decir las bodas, la celebración de ese amor se produjo en la encarnación. En la encarnación Dios se casó con la humanidad, se casó con nosotros. Si Dios es amor, no se sigue que no quiere permanecer a distancia de ninguno de nosotros. No, Él no permanece a distancia. El amor pide compañía. Dios Padre engendra a su único hijo, pero no quiso que su hijo permaneciese solo. Le dio por hermanos y hermanas a todos nosotros, ¿no? A todo el género humano. Cristo mantiene una relación con toda la humanidad, porque su amor acoge a todo ser humano sin excepción. Podemos descubrir, ¿no? Esto lo dicen así un poco los teólogos y también los antropólogos. Se descubre en el amor dos movimientos, como dos facetas que hay que equilibrarlas. Un anhelo por hacernos uno con el ser amado y a su vez la necesidad de mantener una cierta distancia, respetuosa con la identidad de la persona. Por ejemplo, pues el amor, ponemos un ejemplo que como siempre es lo más claro para entenderlo. El amor de una esposa a un esposo o un esposo a una esposa. Pues uno quiere identificarse totalmente con la otra persona, ser una sola carne. El amor desea la unión, pero también debe de respetar la propia identidad. Lo que no puede hacer es sofocarlo, lo que no puede hacer es pues agobiarlo. Y también el amor de una madre a un hijo, pues el amor tiende a la unión, ¿no? A la comunión plena con el hijo y el hijo con la madre. Bien, pero también el amor necesita esa identificación, pero también necesita una cierta separación, porque si no es un amor sofocante, de la madre al hijo que casi está haciendo ese hijo, pues no sé, pues un inútil, ¿no? También necesita respetarle su propia personalidad, su propia identidad. O sea que el amor tiene como esos dos movimientos. El querer ser uno con el amado, pero al mismo tiempo también manteniendo el respeto a la identidad del otro. El amor efectúa pues una presencia sin destruir al otro. Un amigo en su amiga, el marido en su esposa, la madre en su hijo. También Cristo se identifica con todos nosotros, está presente en todos nosotros, al mismo tiempo respetando nuestra identidad, respetando nuestra libertad. Es el Cristo total, que se une con todos nosotros. San Agustín llama a esta unión, el Cristo total, apoyándose en la doctrina de San Pablo sobre la relación entre Cristo como cabeza y nosotros como su cuerpo. Está en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, que dice: pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo. El Cristo total abarca tanto la cabeza como los demás miembros, y esta unión es tan íntima como la existente en un cuerpo vivo. Por esto, Cristo participa de nuestra vida y nosotros participamos de la suya, aun respetando nuestra identidad y nuestra personalidad. A esto se le llama el Cristo total. Fijaros que la pregunta era, ¿quién celebra la liturgia? Y la respuesta es, la celebra el Cristo total.
Entonces uno dice, ¿quién celebra la liturgia? La celebra al mismo tiempo Jesucristo, el Espíritu Santo que ora en él y nosotros, la celebra el Papa, el Obispo, el último fiel, el monaguillo, la persona que desde su cama se une a la liturgia, que hace una comunión espiritual, la celebran las almas del purgatorio, los que están en el cielo, los que peregrinamos en la tierra, las almas activas y las contemplativas, los que tienen vocaciones activas y contemplativas, los enfermos y los sanos, los teólogos y las almas sencillas, sin letras, los ricos y los pobres, las clases sociales más altas y más sencillas. O sea, el Cristo total lo formamos todos, porque Cristo se ha encarnado y se ha unido con toda la humanidad. La liturgia la celebramos todos. Nos estamos uniendo, pues, con esta acción del Cristo total, dice este punto del catecismo. Imaginaros, frente a esto, frente a esta ventana que nos abre, ¿no?, esta perspectiva tan amplia, tan impresionante de comunión, que nos abre de este punto del catecismo, ¿cuánto tenemos que corregir nuestras mentalidades, ¿no? Cuando a veces, por ejemplo, hablamos de que, bueno, esta es mi misa, yo qué sé, que hemos encargado una misa y nos sentimos como una especie de derecho de propiedad privada. Pero si esa misa, ni que la hayas encargado tú ni el vecino, hombre, la misa no es una propiedad privada tuya. Es que es su boda. Entonces, como es su boda, él en su boda hace lo que quiere. Pero vamos a ver, ¿pero cómo que es su boda? En esa celebración litúrgica del Cristo total, esa persona se casa. Eso no quiere decir que esa persona tenga una especie de propiedad privada sobre esa celebración, como si él tuviese derecho a hacer en esa celebración lo que le diese la gana. O sea, tú no tienes una propiedad privada sobre esa celebración litúrgica, ni sobre un funeral. Es que como es un funeral, hace él lo que le da la gana. Pero hombre, él no ha entendido una cosa fundamental cuando dice eso. No entiende que toda celebración litúrgica es celebración del Cristo total. Aunque luego la apliquemos por un difunto, o en ella celebremos una boda. Es decir, las celebraciones litúrgicas nunca son propiedad privada de nadie. No digamos ya, pues, como en algunas veces pues uno ha observado, bueno, aquí no tiene por qué venir gente ajena a la familia, porque esta es una celebración privada. Pero ¿cómo es una liturgia? Nunca es privada. Una liturgia nunca es privada. Es celebración del Cristo total, y tenemos que purificar pues esas falsas concepciones, ¿no?, que podemos tener. Al mismo tiempo, fijaros, dice este punto que participa el Cristo total celebrando la liturgia, participa de la liturgia del cielo, allí donde la celebración es enteramente comunión y fiesta. Participa de la liturgia del cielo. O sea, es decir, que uno nunca está solo celebrando la liturgia. Os pongo también el ejemplo de que alguien diga, ¡jo, qué misa tan pobre! Había muy pocas personas. Bueno, pero es que una misa uno no puede valorarla por el aspecto sociológico de las personas allí presentes, ¿no? Más allá de las personas allí presentes, esa liturgia es un eco aquí en la tierra de la liturgia celestial. Con lo cual, haya una asamblea pues hermosísima allí congregada, o haya unas pocas personas, no nos equivoquemos, ¿no? No nos equivoquemos, porque aquello es un eco de la liturgia celestial. ¿Qué misa tan pobre? Solo había 4 personas, pero bueno, ¿cómo que hay misa tan pobre? Eso también es ver la cosa con ojos muy humanos. Incluso fijaros, a los sacerdotes se nos permite y se nos recomienda, pues celebrar la Eucaristía cuando no tenemos otra posibilidad, pues porque no hay pueblo de Dios, etcétera, celebrarla sin pueblo de Dios, solos. El sacerdote debería de intentar buscar, aunque sea pues un monaguillo, una persona que le asista para las respuestas, etcétera, pero si no lo tuviere, es decir, si no lo encontrare, bueno, pues en las disposiciones más recientes, ¿no?, de la Iglesia nos recomiendan a los sacerdotes el celebrar la Eucaristía
incluso sin presencia de ninguna persona. ¿Por qué? Porque esa Eucaristía, aunque parece, ¿no? Aunque parece así un poco desangelada, no lo es. Las apariencias engañan, porque es un eco de la liturgia celestial. A mí me ha tocado varias veces, no muchas, pero me ha tocado algunas veces celebrar la Santa Misa yo solo, porque igual he venido de un viaje y a altas horas de la madrugada y no puedes ya pues buscar a nadie para que te ayude a celebrar la misa, lo que sea, y la celebras tú solo. Y en ese momento, pues nuestra fe, el acto de fe que el sacerdote hace en la celebración, le une a la liturgia celestial en el cielo. Y sabe que esa misa no es una misa desangelada o pobre, no. Está participando, que es un eco de la liturgia celestial. Y también cuando asistamos a una misa en la que haya poca gente, que quizás no estemos llamados a tener que vivir esa situación con frecuencia hoy en día, cuando asistamos a una misa con poca gente, tengamos mucho cuidado de no permitir que nuestro corazón, ¿no?, pues nos embargue un sentimiento un poco de desánimo, de desangelado, pero qué pobre está esto. Bueno, no mires la cosa bajo una perspectiva sociológica, ¿eh? Ojo, hay que mirar las cosas con perspectiva de fe. Permitidme un comentario un poquito saliéndome del hilo, pero que también creo que hay que decirlo. Como cuando se dice hoy en día, es que mira la iglesia, está llena de viejos, no hay jóvenes en la iglesia. Pues es verdad, ¿eh? Es una cosa que nos tiene que preocupar, ¿no? Pero yo muchas veces digo, bien, pero mira las cosas con ojos de fe, ¿eh? Porque bastante más me preocuparía a mí que en la iglesia solo hubiese jóvenes y no estuviesen las personas mayores. Bastante más me preocuparía que en la medida en que uno vaya creciendo, vaya envejeciendo, en vez de irse preparándose mejor para el encuentro definitivo con Cristo, se vaya alejando. Pues eso sería bastante más gordo que lo contrario. Sería bastante más gordo. Porque entonces parecería que la vivencia religiosa sería pues una especie de sueño de juventud, pero cuando uno madura en la vida, cuando uno madura y ya se pone a ver la perspectiva de su vida en serio, se olvida de Dios. Pues por supuesto que quisiéramos tener en la iglesia ancianos, personas maduras, jóvenes y niños y todo el mundo allí. Pero puestos a elegir, desde luego, prefiero una iglesia en la que estén los ancianos, aunque falten los jóvenes, que no al revés. Porque es que las cosas hay que mirarlas con perspectiva de fe. Y bastante más gordo sería, como de hecho es, porque también hay muchas personas mayores de la tercera edad que se alejan de los sacramentos en la fase última de su vida, y eso es bastante duro, incomprensible y bueno, ¿no? Y Dios juzgará, pero objetivamente trágico. Trágico. Bueno, pues digo que las cosas, hagamos una lectura de las realidades desde una perspectiva de fe. Porque claro, cuando uno dice, ¡ay, qué misa tan pobre! Bueno, ¿cómo que qué misa tan pobre? La misa no es pobre, nunca. En ella estamos entrando en comunión con el Cristo total y podemos percibir la asamblea del cielo allí presente. Y si no, abre bien los ojos, abre bien los oídos y escucha, no solo oigas, y entiende, no solo estés escuchando, y ama, no solo estés entendiendo. Y percibe que esa celebración, más allá de lo que tú estás viendo, está entrando en esa comunión de la liturgia celestial. Añade este punto del Catecismo, en 1136, añade que esto es así no solo cuando se celebra un sacramento, sino cuando se celebra una liturgia. Porque, porque también una liturgia, la liturgia celestial, pues por ejemplo es el rezo de las vísperas, o el rezo de los laudes, no únicamente la celebración de los 7 sacramentos. La liturgia es un concepto más amplio, un poco más amplio que lo que son las celebraciones sacramentales. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.